presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Hoy es tu día, Señor, y presente aquí estoy para adorarte y gozar de tu plenitud. Traigo todo lo que soy, mi tristeza y mi dolor, confiando en que recibiré tu amor. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En mi vida alimento tú serás. La Eucaristía hoy, Señor, he venido a celebrar. En la mesa tu cuerpo me darás y mi corazón hoy te acogerá. Y mi corazón hoy te acogerá. Hola, muy buenos días. Hoy domingo 13 de febrero del año 2022. Una vez más queremos darle gracias infinitas a Dios con esta Eucaristía al inicio de esta semana. El domingo es el primer día de la semana. Queremos orar por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Queremos pedirle al Señor la gracia infinita de su amor que nos acompañe y nos sostenga en medio de las vicisitudes que vivimos hoy, de tantas incomodidades, de tantas situaciones de violencia de manera particular en nuestro país. Pidamos para que este tiempo cese y podamos vivir estas elecciones democráticas realmente sin ese fantasma de la muerte, de la violencia que tanto ensangrenta y daña a todo nuestro país. Que aprendamos como civilizados a resolver nuestros propios problemas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Una vez más, en actitud humilde queremos reconocer que somos pecadores y que estamos necesitados de la gracia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y dadnos la salvación. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad.
Perdona mis faltas, perdona mi error, yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor y Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita.
Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley de día y de noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán.
Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el sexto domingo del tiempo ordinario y Lucas, en este caminar del ciclo C que estamos celebrando litúrgicamente en este año, nos va llevando hoy entonces en este caminar con Jesús a esta proclamación de las bienaventuranzas, y de estos hay, podríamos decir, la contraposición entre lo que significan bienaventuranzas, pero a la vez la amenaza, que forman parte de un mismo discurso. El Evangelio de Mateo nos pone a Jesús a subir y a sentarse en la montaña, recordándonos los grandes maestros y el legislador de la ley de manera muy concreta en el Antiguo Testamento. Los maestros subían, se ponían en un sitio alto para enseñarle a los suyos. Y Lucas, por su parte, lo pone a descender de la montaña y a colocarse en la llanura. Podríamos decir que ya el concepto cristológico que nos entrega es de un hombre en medio de los hombres, de uno que ha sido elegido, amado y enviado por Dios para salvar a los hombres, pero está en medio de ellos como quien sirve. Está en medio de ellos para hacer con ellos el camino, para hacer comprender. La primera parte se la dirige indudablemente en el día de hoy entonces a sus propios discípulos. Son ellos los que tienen esa recepción, porque dice justamente, levantando los ojos hacia los discípulos, les decía, y a ellos les proclama las bienaventuranzas que acabamos de escuchar. Y la segunda parte está dirigida a todos nosotros que en el tiempo los escuchamos. Vale la pena insistir de manera particular en la primera parte. Hay quienes pensamos, cuando era pequeño acostumbraban decir en mi casa siempre que todo no se gastaba en el primer momento y que había que guardar pan para la leche. Aquí, queriendo parodiar un poco eso mismo, sucede con mucha frecuencia que lo primero que nos dicen es, cuando lleguemos al reino de los cielos, entonces, quienes han llorado, quienes han sido sacrificados por la paz, quienes han tenido hambre, serán saciados allá. Las bienaventuranzas se viven sobre esta tierra para que sean entonces allá también gozo y sean el final del camino. Pero para ello hay necesidad de estar familiarizados con ellos. Por ello, la primera de las bienaventuranzas está dirigida a los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y si miramos cuál es la pobreza con la cual Jesús está diciendo, porque a veces utilizando este evangelio en discursos políticos, ahora que estamos en tiempo
y en modo político, ahora que aparecen tantos y tan falsos profetas, mesías que se quieren presentar desde el Congreso presentando programas como si fueran ya presidentes y candidatos que presentan un programa como si naciéramos del todo y pusiéramos un anular o un reseteo sobre la mente, la historia, el contexto sociopolítico, sociocultural de nuestra nación. Y todo comienza a aparecer con ese brillo donde todo como que mágicamente cambia y una persona se vuelve el superhéroe que acaba con la pobreza, con el sufrimiento, con el dolor, con la exclusión, construye las vías, resuelve todos los problemas irresolutos de 200 años de historia nacional. Jesús no se está dirigiendo en ese contexto, es más, habla justamente en términos de estas que son las bienaventuranzas, la pobreza que es suya y que se hace finalmente nuestra. ¿Cuáles? Amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, a quien te hieren la mejilla, preséntale la otra, al que te quite el manto, dale también la túnica. Entonces, podríamos decir, pero es demasiado exigente lo que Jesús dice, y eso se puede tomar con toda la literalidad, es decir, así como se expresa. No. Jesús mismo, inclusive en el proceso que tuvo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando está frente al soldado, quien le dice en un momento determinado ante la pregunta y la respuesta de Jesús, termina por ofenderlo, entonces le dice el mismo Jesús, si he fallado, dime en qué he fallado, pero ¿por qué me pegas? Es decir, Jesús sabe también colocarse frente a la realidad y frente al tiempo. Como de igual manera también entonces sus mismas frases nos ayudan a entender lo que quieran que le hagan a los otros, lo que los otros quieren que le hagan a ustedes, háganselos a ellos. Es decir, mal que usted no quiera para sí mismo, no se lo haga a los demás. Y hay otra dinámica con la cual ese mismo evangelio nos lleva a nosotros. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Esa es la pobreza que Jesús nos presenta de un hombre que, creyente en Dios, traduce no en discursos, sino particularmente en gestos y en acciones concretas su respuesta al plan y al proyecto que Dios nos trae. Por eso hemos dicho y tenemos que reconocerlo, aún de nosotros consagrados, seguir a Jesús es muy difícil, es exigente, porque nos lleva a no releer con nuestras propias lógicas lo que queremos, sino a ponernos en la lógica de ese evangelio que se vuelve y se tiene que convertir para nosotros en práctica. Y podríamos decir entonces que el verdadero amor no depende de lo que recibamos, según las palabras que Jesús nos está planteando hoy. ¿Cómo respondemos nosotros? Ah, no, como a mí me traten, yo así trato. A mí me ladran y yo de inmediato muerto. A mí me colocan la papaya y yo la aprovecho. Pero la pregunta es, ¿y te gustaría eso para ti? Entonces, Jesús en esta espiral de violencia, podríamos decir hoy, si la queremos ver nuevamente en el contexto sociopolítico que vivimos, lo primero que nos dice es, rompan las cadenas del mal, rompan las cadenas de la violencia y respondan con un amor genuino, gratuito, que solamente se vive en la óptica del Evangelio. Solamente cuando se ha entrado en el corazón del Evangelio se puede entender
Y por eso encontramos hombres y mujeres que a lo largo de su historia y a lo largo de la historia han vivido en completa paz, aún en medio de conflictos y de guerras al interno de las sociedades, de las familias, de las comunidades, pero ellos han estado pacíficamente llenos del amor de Dios, y cuando se encontraban con ellos devolvían con palabras, con gestos y con actitudes cristianas a los otros el amor, y cambiaban la lógica. A veces esas mismas cosas se enfrentan de tal manera que terminan a nosotros por decirnos a veces, como dice el salmista, matemos al justo porque se convierte para nosotros en una vergüenza. Nos hace avergonzar, no porque él sea vergüenza, porque nos hace avergonzar a nosotros. Y por ello hoy en la primera lectura de Jeremías, lo primero que nos dice es: maldito el hombre que confía en el hombre y busca apoyo en las criaturas, apartando el corazón del Señor. Solo Él ilumina el corazón del hombre y solo Él da luces para poder vivir como realmente Él nos está pidiendo. Querer el bien al otro independientemente de lo que Él haga por mí o contra mí. Ese es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y eso viene de lo alto, eso no lo produce la naturaleza. Esta acción humana, este reino animal del cual nosotros pertenecemos, nos lleva a armarnos, nos lleva a violentar, nos lleva a no ser lo que el Evangelio de hoy nos está proclamando a nosotros. Cuando nos dice entonces que lo que se hace es sembrar hambre, violencia, tristeza, lágrimas, odio, exclusión, insultos, infamias y todas tantas cosas que suceden. Él dice que quienes la sufren por amor a Dios y amando a los hombres, vivirán su recompensa en el cielo. Y por eso decía, las bienaventuranzas no son un cuento para que lo vivamos allá, es para que lo comencemos aquí. Y es aquí, cambiando la lógica del mundo, como daremos y seremos entonces nosotros posesores del reino que Jesús mismo ha creado para nosotros. Solo así entraremos entonces en la gracia. Y solo así, como dice la segunda lectura en el día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla de la resurrección. Resurrección es morir al pecado para resucitar a la vida de la gracia. Es salir de la violencia y del mal, opuestos a todo aquello que es caridad, para vivir profundamente en el amor infinito de Dios. Ese es el gran desafío de hoy. Es la gran tarea para usted y para mí. Es la gran tarea que Jesús nos coloca. Es la que nos dice: no engañemos, no mintamos, no hagamos sencilla y llanamente del otro solamente un objeto de juego, sino tomémoslo en serio como Dios nos toma. Seamos capaces de perdonar, porque será lo único que hará que el mundo sea profundamente humano. Cambiemos esas lógicas donde el poder se vuelve la razón de ser sin importar absolutamente nada, pensando y creyendo que desde allí lo haremos absolutamente todo, cuando lo único que terminamos con el poder es enseñándonos en él, de tal manera que terminamos dominadores, esclavizadores de los hermanos, y haremos sencillamente que entonces nuestros males se perpetúen. Que su gracia nos acompañe para que nos enseñe a vivir de hijos resucitados, de gracia del amor de Dios, que comienza sobre esta tierra, que es ya anticipo y presencia. Ese es el reino que Jesús nos ha traído y es el reino que debemos vivir desde ya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre?
Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la que Iglesia nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor.
mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri y San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, donde Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recordemos de manera particular a tantos hermanos que a lo largo de esta semana han perdido su vida a través de tragedias naturales, en momentos en los cuales la violencia ha aparecido por diferentes latitudes en nuestro país, por tantas situaciones difíciles de hermanos y hermanas nuestras, pero de manera particular por quienes han pasado a la eternidad. Que el Señor los acoja en su reino eterno. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más nos dirigimos con la confianza que Dios es nuestro Padre, que escucha nuestras oraciones, pidiéndole a Él que ayude a modelar nuestro corazón para pensar, obrar, caminar como Él, para ser bienaventurados porque comenzamos ya a vivir sobre esta tierra las dimensiones de las bienaventuranzas reservadas para aquellos a quienes entrarán en el reino de los cielos cuando hayan hecho experiencia del Señor, perdón con los hermanos, camino justamente con ellos. Le pedimos a Él que su gracia nos sostenga y nos dé a nosotros el deseo y la razón todos los días de parecernos más a Cristo, el deseo y el trabajo de luchar todos los días por llegar a que su reino sea reino de verdad entre nosotros. Le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar. Al celebrar,
ángeles todos en sus coros cantarán al celebrar, en este altar un gran milagro brotará al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás al celebrar, la Eucaristía. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima todos nuestros proyectos para esta semana, que sea ella quien alcance la gracia y la misericordia del Señor, para que sepamos y obrar siempre bien en el camino hacia santidad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz semana para todos. Muchas gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte